Buenas noches. Es un enorme privilegio poder acompañarles. Me acompaña mi esposa María Elena. Llevamos casi 35 años de matrimonio. Tenemos 4 hijos y 4 nietos. Y ya estamos en la etapa del nido vacío. Entonces hacemos más cosas juntos que antes. Entonces es un privilegio estar viajando con ella. Y tenemos muy gratos recuerdos de haber estado aquí en el local para una conferencia en el año 2018. El tiempo vuela y es realmente un gran privilegio volver a acompañarlos. James decía, hay un Dios en los cielos y es digno de conocer, de amar, de sujetarnos a Él y de obedecer. Es importante que seamos coherentes, que practiquemos lo que decimos creer. Quiero contarles de una persona que se dio cuenta que tenía una contradicción. Dice así, mi hermano adoptó una serpiente cuyo rasgo más desagradable era comer ratones vivos. Una vez me presionaron para ir a la tienda de mascotas para comprar la cena de la serpiente. Lo peor de todo no fue que tuve que escoger las criaturas más jugosas, ni rechazar al vendedor que quería que comprara vitaminas para asegurar la larga vida de los ratones. La parte más difícil fue llevar a los pobres animalitos en una caja con las palabras, gracias por darme un nuevo hogar. Entonces, dice que llevaba a los ratones como si fueran mascoticas, pero dentro de poquito iban a hacer la cena de la serpiente. O sea, por fuera decía, gracias por darme un nuevo hogar, pero la realidad era otra. Y lo que queremos hablar es que los seguidores del Señor Jesús debemos ser coherentes, practicar lo que decimos creer. No decir una cosa por fuera y otra por dentro, ¿entendemos? Vamos a abrir nuestras Biblias a Santiago capítulo 1. Santiago 1. Y vamos a leer los últimos versículos del capítulo 1 de Santiago 1. Y en los versículos anteriores ha hablado el autor acerca de la sabiduría que Dios la da libremente, generosamente. Se ha hablado también en el capítulo 1 ya de las pruebas que deben fortalecernos, de la tentación que debemos resistirla. Entonces, aquí al comienzo de la carta de Santiago, nos preguntamos cómo reaccionamos ante las dificultades. ¿Qué dejan ver acerca de nosotros nuestras respuestas a las dificultades? ¿A quién le echamos la culpa de las pruebas, de las tentaciones? Vamos a hablar de la importancia de ser igual por fuera que por dentro. Leamos entonces Santiago 1, 19 al 27. Esto lo saben, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella,
no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Vamos a orar. Padre, necesitamos la dirección tuya para comprender este pasaje. Necesitamos la dirección tuya para poder vivir vidas que te agradan. Gracias por darnos el privilegio de estudiar tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es lo que más necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ser igual por fuera que por dentro. Versículo 19. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Es que hay una conexión entre no escuchar y la ira. Hay una conexión entre hablar demasiado y airarse. ¿Alguna vez, por no escuchar con cuidado lo que alguien te decía, o por no tomarte el tiempo para verificar un rumor, que has llegado a una conclusión equivocada? ¿Te ha pasado? Por apresurarte para dar un juicio, dijiste algo que después dijiste, uy, me hubiera tomado el tiempo para pensarlo bien, no hubiera reaccionado de la misma manera. ¿Has sentido o has expresado ira hacia alguien que en realidad no había hecho nada malo? Y después decir, qué pena, me equivoqué. Yo lo he hecho muchas veces. La preocupación por la forma de hablar no apropiada, la preocupación por la ira que a menudo se expresa, lo vemos en Proverbios capítulo 17. Miremos ahí rápidamente. Proverbios 17. Formas de hablar no apropiadas y la ira que a menudo provoca esa clase de discurso. Proverbios 17, 27 y 28. El que retiene sus palabras tiene conocimiento. Es prudente el que no dice lo que piensa de una vez. Y el de espíritu sereno es hombre entendido. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. El que retiene sus palabras es conocedor, es sabio, es prudente. La persona de temperamento explosivo suele hablar sin una consideración cuidadosa. La ira descontrolada conduce a una forma de hablar sin control. Con frecuencia me he tenido que arrepentir de palabras que he dicho en el calor del momento. Debo calmarme antes de desahogarme. La persona sabia aprende a controlar la emoción de la ira y así elimina una de las fuentes más comunes de un habla precipitada e imprudente. Las emociones no son incontrolables, como algunos dicen. Algunos dicen, es que así soy yo, es que yo soy explosivo, yo digo lo que pienso y después se me pasa. Pero la palabra de Dios me dice que debo ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airar. Por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, podemos alinear nuestras emociones con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. ¿Creen que lo podemos hacer? Podemos cambiar por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Un cristiano que
justifica conductas erróneas, uno que hiere con sus palabras, uno que dice, es que no puedo evitarlo, es que soy así, no está diciendo la verdad. Entonces estamos hablando de ser lo mismo por fuera que por dentro. Entonces, si digo ser un seguidor de Cristo, pero exploto cada nada, no estoy siendo consecuente. Y por la gracia de Dios tengo la capacidad de vivir bajo el control del Espíritu Santo en mi mente y con mi labio. Versículo 20. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y notan que empieza el versículo 20 con pues la ira del hombre. Tenemos conectores aquí. Al comienzo del versículo 19, lo une con lo que viene antes, que Dios regala la salvación, que es su propósito. Por eso debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardo para la ira. Y debemos ser eso porque nuestra ira no obra la justicia de Dios. La ira humana no produce un comportamiento que es agradable a Dios. Dijo alguien que hasta el 90% de las dificultades interpersonales resultan de un tono de voz incorrecto. Si entendemos la diferencia entre un tono de voz incorrecto y uno hiriente, podemos decir gracias de una forma que expresa realmente gratitud, o podemos decir gracias y realmente no se interpreta que estamos dando las gracias para nada, ¿verdad? Es como si nos estuviéramos quejando. Entonces puedo decir la misma palabra gracias y realmente es una expresión sincera de gratitud, o puede ser como que una queja no muy bien disfrazada. ¿Sí entendemos eso? El médico británico del siglo XVIII, John Hunter, pionero en el campo de la cirugía y cirujano del rey Jorge III, sufría de dolor en el pecho, de angina. Al descubrir que sus ataques de nervios o de dolor en el pecho a menudo eran provocados por la ira, Hunter se lamentó: mi vida está a la merced de cualquier persona que decida hacerme perder la paciencia. Estoy a la merced del que me provoque. Y sus palabras resultaron proféticas porque en una reunión de la junta directiva del Hospital San Jorge en Londres, Hunter tuvo una discusión acalorada con otros miembros de la junta directiva, se marchó, fue a la habitación contigua y allí murió, a la merced de cualquiera que le hiciera perder la paciencia. Las palabras de las que más me arrepiento de haberle dicho a María Elena, a mis hijos y a otros, los dije en momentos que estaba muy enfadado. Le pido a menudo al Señor que me ayude a controlar mis emociones y a no deshonrar su nombre ni dañar a quienes me rodean. Estamos hablando de ser lo mismo por fuera que por dentro. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Entender que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Por lo cual, ya que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar sus almas. ¿Cuál es el antídoto para la ira descontrolada? ¿Cuál es el antídoto para el que habla más de lo que escucha? La respuesta es recibir con humildad la palabra, que es poderosa para cambiar vidas. La advertencia de los versículos 19 y 20
de no hablar demasiado, de escuchar, de entender que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esas advertencias son la base de la exhortación a recibir la palabra. Santiago dijo, los cristianos que han renacido, pensando en el versículo 18, Él nos hizo nacer de nuevo, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces Santiago está diciendo aquí en el versículo 21, los cristianos que han nacido por segunda vez, los cristianos renacidos por la palabra de Dios, debemos tener mucho cuidado con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que decimos. La mejor manera de ejercer cuidado con tus pensamientos, con tus palabras y con tus acciones es estudiar las escrituras, es aplicarlas a tu vida. Lo que más necesito para corregir mis pensamientos y mis palabras es la palabra de Dios. Habla allí en el versículo 21 de desechar la inmundicia. Eso de desechar nos llama a abandonar nuestro estilo de vida, un estilo de vida que teníamos antes de conocer a Cristo. Mira lo que dice Romanos 13:12. Romanos 13:12. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Desechémonos de cómo vivíamos cuando estábamos sin luz. Ahora que somos creyentes, entonces vistámonos con las armas de la luz. Quien ha renacido por la gracia de Dios a través de su palabra, debe rechazar la forma de comportarse asociada a la vida anterior y vivir según el estándar de la palabra que da vida. Hay una gran diferencia entre vivir en la oscuridad que vivir en la luz. El llamado de Santiago a apartarse de la suciedad moral y la maldad nos recuerda lo ofensivo y detestable que es el pecado. Es terrible, ofende a Dios el pecado. Sabemos que el pecado del no creyente ofende a Dios, pero ¿qué tal el pecado del cristiano? A veces decimos, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. No, mi pecado como creyente ofende a Dios. El llamado de Santiago también nos advierte que despojarnos del pecado implica una lucha contra el enemigo, una lucha que tiene muchas formas y también un enemigo que es muy astuto. El pecado nos ataca de forma persistente. Quienes han experimentado el nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios deben recibir esa palabra poniéndola en práctica. Entonces, desechen toda la inmundicia y reciban con humildad o con mansedumbre la palabra. Desechar, recibir. Activamente tengo que estar desechando el mal y recibiendo con mansedumbre la palabra. Y eso de recibirla quiere decir ponerla en práctica, hacerle caso, ser lo mismo por fuera que por dentro. Digo creerla, debo practicarla. No se trata solo de cambiar algunas cositas de por fuera. Es permitir que la palabra de Dios moldee mi comportamiento, transforme mi carácter. ¿Recuerdan que cuando la ley fue dada a Moisés y Moisés se la explicó al pueblo, el pueblo dijo, sí, nosotros podemos hacer eso?
pero fracasaron apenas dijeron, no problem, podemos hacer eso, pero no fueron capaces. Y Dios prometió en Jeremías 31-33 un nuevo pacto que incluía su ley escrita en sus corazones para que obedecieran la palabra de Dios. La Biblia debe instalarse dentro del creyente. No sé cómo es con sus celulares, pero parece que a mi celular le gusta instalar un arreglo, algo nuevo, como que cada 3 o 4 días. Sé que no es cada 3 o 4 días, pero parece que fuera así de seguido. Yo desearía a veces que fuera tan fácil como una actualización, un 2.0, un Miguel 2.0, que fuera así. Pero realmente para que la palabra de Dios se instale en mí, requiere de tiempo, requiere de sacrificio, requiere de esfuerzo, pasar tiempo en la palabra de Dios. La Biblia debe instalarse dentro del creyente. La palabra otorga vida nueva. Es una vida nueva permanente. Y esa nueva vida debe ser algo que es parte de mí, inseparable de mí. La palabra debe ser una presencia orientadora. Debemos meditar sobre la palabra de Dios. Debemos obedecerla. Así la palabra implantada ejercerá una influencia controladora significante en nuestra vida. Tu vida está regulada, está controlada por la palabra de Dios. Cuando eres tentado, ¿te vienen a la mente porciones de la Escritura? Una forma de saber si me está afectando o no la palabra de Dios es si cuando enfrento una dificultad, inmediatamente escucho la palabra de Dios diciéndome, este es el camino, anda por allí. Santiago invitó a sus lectores a recibir la palabra con humildad o con mansedumbre, a permitir que la palabra influyera cada aspecto de sus vidas. Les invitó a reconocer la exigencia de obediencia en todos los aspectos de su vida. Los que hemos nacido de nuevo debemos ser afectados por la palabra de Dios. El mandato de hacerlo con mansedumbre o dócilmente sugiere que los mandamientos de las Escrituras, los mandamientos de la palabra de Dios, a menudo van a chocar con mis deseos naturales. Entonces, recíbalo con mansedumbre, de forma dócil. No rechace la palabra de Dios. A menudo lo que leo en la Biblia choca con lo que yo quiero, con mis deseos. Y en ese momento, cuando sé lo que Dios quiere y es diferente a lo que son mis deseos naturales, entonces debo decidir si me someto a Dios o insisto en hacer lo que yo quiero. ¿Ha luchado con eso recientemente? Sé lo que Dios quiere, no es lo que me nace. ¿Me voy a someter a Dios o voy a insistir en hacer las cosas como yo quiero? Quienes realmente han sido engendrados, versículo 18, o nacidos de nuevo por la palabra, demuestran que la palabra de Dios les ha transformado mediante la humilde aceptación de esa palabra como autoridad y guía para la vida. ¿Te convence el Espíritu Santo cuando eres tentado o cuando has pecado a arrepentirte, a reconciliarte con Dios? ¿Eres consciente de ese proceso de confesar tu pecado y abandonarlo? Te arrepientes de tu pecado, te reconcilias con Dios, reclamas 1 Juan 1:9 que si confieso mi pecado, Él es fiel y justo para perdonarme el pecado y limpiarme de la maldad.
La palabra de Dios me liberó de la pena del pecado cuando puse mi confianza solo en Cristo. La palabra de Dios me protege ahora del poder del pecado. Y al final, cuando vuelva a Cristo, me librará de la presencia del pecado. Dios está obrando en mi vida por su gracia, para su gloria. Versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Seguimos con ese mismo enfoque, ser lo mismo por fuera que por dentro. El que no hace nada, normalmente no recibe nada, ¿verdad? Si no hago nada, no voy a tener ningún resultado bueno. Aquí me habla de ser un hacedor de la palabra, habla de intencionalidad. No solamente escuchar, no solamente sentarse y escuchar, sino ser un oidor activo, uno que escucha y hace. Santiago enfatiza que nos engañamos a nosotros mismos si lo que leemos en la Biblia entra por un oído y sale por el otro. Cuentan de una empresa que contrató a un consultor para evaluar los informes de sus directivos y supervisores. Evalúen la comunicación interna de nuestra empresa, le pidieron. Y esas fueron algunas de las conclusiones de este asesor. De uno dijo, este jefe debe tener mucho talento, pero ha mantenido bien ocultas sus capacidades. Debe saber mucho, pero no se le nota por su comunicación escrita. De otro dijeron, él tiene la costumbre de expresar una sola frase en párrafos completos. De otro dijo, en cualquier cambio de política o procedimiento se puede confiar en él para producir la situación improbable e hipotética en la que la nueva política no podrá funcionar. De otro dijo, esta persona necesita una vigilancia cuidadosa, ya que roza con lo brillante y es bien peligroso. De otro se dijo, manifiesta estar dispuesto a recibir sugerencias, pero nunca las sigue. Qué problema que tenían con la comunicación. Y de otros se decían, nunca comete el mismo error dos veces, pero parece haberlos cometidos todos una vez. ¿Somos hacedores de la palabra o solamente oidores? No tiene sentido abrazar el poder salvador de la Biblia, decir que somos salvos, pero rechazar la palabra de Dios o descuidarla como guía para la vida. Sí, la palabra de Dios fue suficiente para salvarme, pero no es realmente lo que rige mi vida. Eso no tiene ningún sentido. Es suficiente para salvarme y también para dirigirme. En los versículos 22 hasta el final del capítulo, Santiago explica que recibir la palabra, si realmente la he recibido, si realmente he nacido de nuevo, a lo que se refiere el versículo 18. Recibir la palabra significa obedecerla, ponerla en práctica, no ser solamente oidor, ser también hacedor. La Biblia no fue implantada como un parche que libera sus beneficios poco a poco sin participación nuestra. No es que ponga la cabeza encima de la Biblia y de repente es transmitido todo el poder de Dios. Debemos estudiar, meditar, reflexionar sobre el significado y la aplicación de la Biblia. Es así que descubrimos lo que Dios quiere al estudiar la palabra, al ponerla en práctica. Los cristianos no solamente tienen acceso a la Biblia, los cristianos también tienen un nuevo corazón que con la ayuda del Espíritu puede obedecer a Dios. Debemos escuchar activamente a fin de hacer.
Las personas alcanzadas por la gracia de Dios, al escuchar la palabra de Dios, al estudiar la Biblia, deben responder con obediencia radical. Versículos 23 y 24. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Y después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero es subrayar la importancia de practicar y no solo escuchar la Biblia. Santiago contrasta lo que se observa, cómo se observa y el resultado de mirar. En el versículo 23, el oyente, en versículo 23, el oyente solo observa su rostro. Un hombre que mira su rostro natural en un espejo, solamente observa. En el versículo 25, el que es hacedor analiza. Entonces, una diferencia entre meramente observar y analizar. Y habla de analizar en el versículo 25 la perfecta ley de la libertad, la ley perfecta que otorga libertad. Hay una diferencia abismal entre la mirada rápida en un espejo y la observación cuidadosa e intencionada que el cristiano debe dar a la ley de Dios. El punto principal, o sea, la forma que se sabe si fue una mirada casual o una mirada atenta, el punto principal de la comparación es el resultado de observar. El mero creyente, el mero oyente, se mira en el espejo, pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Olvida cómo es, mientras que el hacedor mira la ley perfecta, recuerda lo que ha visto y la obedece. La diferencia entre el mero observador, el mero oyente y el que lo pone en práctica. Tanto la persona que se mira al espejo como la que mira la palabra de Dios, ambos son capaces de dos respuestas diferentes. Se culpa al mero oyente por no actuar según lo que ve en el espejo, mientras que el hacedor es elogiado por poner en práctica lo que ve en la ley de Dios. El fallo clave donde falla el mero oyente es el olvido. Se nos llama a recordar a Dios, recordar sus hechos, recordar sus enseñanzas. Y eso es contemplarlos de tal manera que dejen una impresión duradera en el corazón y la mente. Quien olvida lo que ve en la palabra de Dios es un leyente, es un lector o un oyente superficial. Es interesante que él allí habla de que es un hombre que mira en un espejo de forma superficial. En general, los hombres somos menos detallistas que las mujeres. La mayoría de las mujeres, al ver un defecto en el espejo, se esfuerzan por cubrirlo o corregirlo. Pero los hombres a menudo esperan que nadie note su camisa arrugada, las medias desparejadas, la cara sin afeitar, etcétera. Tengo la camisa arrugada. Mariela me dice, es que la camisa está arrugada, te la plancho. No, no te preocupes, de aquí a media hora van a pensar, no, es que como la estuve usando media hora, entonces por eso se ve arrugada. No le pongo como que cuidado a eso. Soy oidor olvidadizo cuando tiene que ver con la camisa arrugada. Actúas como si Dios no notara realmente tus malas actitudes o tu comportamiento. ¡Ay! Es que nadie se va a dar cuenta. Dios sí se da cuenta. Y sí se deja ver una actitud que no honra a Dios. Versículo 25. Pero el que mira atentamente
a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mirar atentamente es la misma palabra en el original que se usa para referirse a la forma en que María en Juan 20:11 se inclinó para mirar dentro del sepulcro, mirar atentamente. Debe haber continuidad en la mirada. Eso indica que Dios quiere que escuchemos la ley una y otra vez, que la cumplamos interiorizando su mensaje, que usemos la palabra para transformar nuestra vida. Santiago afirmó que el hacedor es uno que no olvida lo que escucha, pone cuidado, mira atentamente. El contraste con el mero oyente es bastante marcado. El mero oyente olvida inmediatamente lo que ve en el espejo sin tomar en serio lo que ha visto, sin hacer nada al respecto. Hablamos aquí en el versículo 25 de la ley de la libertad, la ley perfecta. Parece que se está refiriendo a toda la Biblia. Es perfecta, es perfeccionada, es dadora de libertad. La ley escrita en el corazón, acompañada de una obra del Espíritu, lleva a la obediencia. Y dice que el que pone cuidado será bienaventurado en todo lo que hace. El cristiano encuentra bendición en poner la ley en práctica. Dios derrama bondad y misericordia sobre quienes le obedecen. ¿Has encontrado alegría al aceptar la palabra de Dios? ¿Has demostrado con una vida de obediencia que tienes una fe que te ha salvado y te ha transformado? Cuán importante es que vivamos con gozo, con confianza en el Señor, con alegría, con gratitud al Señor. Versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Lo mismo por fuera que por dentro. Dijo un poeta de antaño, nadie puede durante un tiempo considerable mostrar un rostro para sí mismo y otro rostro para la multitud sin acabar desconcertado sobre cuál puede ser la verdad. Lo mismo por fuera que por dentro. Santiago se vuelve más práctico, más específico al pedir una respuesta adecuada a la palabra de Dios. Reciban la palabra, escribió en el versículo 21. Sean hacedores de la palabra, versículo 22. Sean hacedores de la ley, versículo 25. Y los dos últimos versículos del capítulo enumeran tres formas en que la palabra de Dios, la ley de Dios, debe practicarse. La madurez espiritual se deja ver por un estilo de vida que honra a Dios. Y tres formas específicas que menciona Santiago en estos dos últimos versículos. Santiago dice, bueno, si te llamas cristiano, debes someter esa afirmación a tres pruebas. La primera prueba es el freno de la lengua, refrenar la lengua. La brida, junto con el bocado o la embocadura, es el instrumento mediante el cual el jinete controla su caballo. Y es una imagen natural tanto del control como de la dirección. Una persona cuya espiritualidad es genuina manifestará esa realidad al dejarse ver el control de Dios sobre la forma en que se expresa, en la forma que habla. No controlarse, dice Santiago, significa que uno se está engañando a uno mismo. Dice, ese tipo de religión no vale nada.
¿Cómo es tu forma de ver? Versículo 27. Religión pura e inmaculada ante Dios el Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en su aflicción y mantenerse libre del mundo. Estas tres pruebas, la forma en que hablo y estas dos del versículo 27, no resumen todo lo que implica la verdadera adoración a Dios, pero son tres formas importantes de medir si estoy creciendo o no, si realmente me someto a Dios. Santiago está haciendo ver que hay una diferencia entre un mero ritual que no va más allá de un comportamiento correcto, que no va más allá de simples palabras, sino que deja ver un corazón entregado a Dios. Mantener un control sobre la lengua es una prueba de madurez espiritual. Otra evidencia de espiritualidad es la preocupación por personas indefensas. En el mundo antiguo había pocas posibilidades de ganar dinero para las mujeres y sin un sistema formal de bienestar social, las viudas y los huérfanos estaban en una situación bastante difícil. Por eso Dios ordenó a su pueblo a no maltratarlos. Los judíos también debían organizar una colecta para velar por las viudas y los huérfanos. A Dios se le describe en el Salmo 68:5 como Padre de los huérfanos y protector de las viudas. Una segunda prueba entonces de la espiritualidad genuina es el grado en que extendemos ayuda a los indefensos, las viudas, los huérfanos, los que padecen injusticia, los discapacitados, los desplazados. La lengua y el interés por personas que están en una situación de vulnerabilidad. Y la tercera prueba de espiritualidad genuina es más general que las otras. Es no contaminarse por el mundo. El mundo se refiere allí en el versículo 27 de Santiago 1 a la visión impía del mundo, a un estilo de vida que caracteriza a los que están lejos de Dios. Los cristianos que se han reconciliado con Dios a través de la obra de Cristo deben esforzarse constantemente por distanciarse de la manera de vida que antes tenían y no dejarse controlar por la influencia malsana del mundo. Estar en el mundo, pero no ser del mundo. Recuerda que escuchar la palabra es solo el principio. En Santiago 1 tenemos algunas pruebas objetivas para hacer una revisión de nuestra vida. ¿Cómo respondes ante las pruebas? ¿Cómo reaccionas ante la tentación? ¿Tienes ira descontrolada? ¿Escuchas de verdad a los demás? ¿Piensas en lo que vas a decir antes de soltar las palabras? ¿Te enfrentas regularmente a la palabra de Dios? ¿Trabajas regularmente en alinear tu vida con los mandamientos de las Escrituras? ¿Eres sensible a las necesidades de personas que están padeciendo alguna necesidad? Quizás haya alguien entre nosotros hoy o escuchándonos que se ha dado cuenta que la palabra de Dios no se ha plantado realmente en su vida, porque no le ha entregado el control de su vida a Jesús. Si ese es tu caso, te invitamos a reconocer que tu pecado, tu desobediencia a Dios, te separa de Él y te hace merecedor de pasar la eternidad en un lugar real llamado el infierno. Para recibir la salvación que Dios te ofrece, y su invitación es muy amorosa, pon tu confianza en el único camino de regreso a Él. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. Confiesa que Él es el que debe controlar tu vida y cree que Dios es lo suficientemente poderoso para concederte la salvación. Es suficientemente poderoso para hacer todo lo que
ha prometido hacer. Qué privilegio es saber que la palabra de Dios salva, cambia vidas y nos permite andar en victoria con Él. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. ¿Cuánto la necesitamos? Tanto para salvación como para santificación. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.